bendiciones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde tú nos estés escuchando. Nosotros, estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús. Yo soy la pastora Eileen y para mí es un privilegio, es un honor poder estar por medio de estos espacios, mediante estos espacios conectados contigo. Queremos agradecerte de antemano por prestarnos lo más valioso que puedas tener en tu vida, que es el corazón. Por eso se escribe: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ese corazón no es ese órgano cardiológico que nosotros tenemos, sino es la mente que se nos ha dado en Cristo. Y es hermoso entender que cuando disponemos la tierra de nuestro corazón, cuando somos intencionales y nos disponemos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a entrar en espacios como estos donde se nos edifica por gracia y por verdad, conforme a la medida que hemos recibido, entonces se cumple la palabra: dame, hijo mío, tu corazón, porque papá lo que quiere para nosotros es lo mejor, y lo mejor es eso, expresar su hijo en nosotros. Lo mejor no es lo que nosotros podamos darle, lo mejor no es lo que nosotros nos imaginemos, sino lo que Él nos ha dado, y a partir de ahí Él quiere que nosotros demos fruto. Ha sido su única intención, pero fruto de justicia, gozo y paz en el Espíritu. No de que estemos cargados con obras, sino que Él nos ha capacitado, por lo tanto quiere que le expresemos a Él, primeramente para beneficio propio y luego para todas las naciones. Y para desarrollar tan hermoso tema y darle continuidad a una temática que particularmente ha impactado mi vida, que es esa gran obra de Dios, lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace en nosotros, y hoy estaremos desarrollando lo que Dios hace, lo que quiere hacer a través de nosotros. Para eso se nos dio al Hijo. Y en esa medida del Hijo, hoy vamos a disfrutar en la vida, en la persona del apóstol Arnold, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Apóstol, gracias por tu tiempo, gracias por estar, y sobre todas las cosas, gracias por la disposición de tu corazón para edificarnos con alegría y sencillez de corazón. Bienvenido nuevamente, apóstol. Gracias, pastora Aileen, por esta oportunidad que podemos tener nuevamente para juntos con toda la iglesia del Señor y además todos los amigos que nos puedan también escuchar, porque siempre es bueno que podamos compartir estos espacios y escenarios con amigos, familiares, etcétera, y que la palabra del Señor pueda seguir corriendo y pueda seguir siendo glorificada. Así es que agradecemos al Señor porque cada vez que hay un espacio donde la palabra de Dios puede ser anunciada y proclamada para la gloria y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, eso es un privilegio enorme que podemos tener. Y como bien lo decías, pastora, bueno, hemos estado compartiendo acerca de esta realidad maravillosa como lo es la gran obra de Dios, y que simplemente pues para poder desarrollarla hemos identificado tres aspectos fundamentales de ella, ¿ok? El primer aspecto, como bien lo dijiste, es lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. El segundo aspecto, lo que Dios hace en nosotros, ¿ok? Y este tercer aspecto, que es el que nos compete en el día de hoy, lo que el Señor hace o quiere hacer a través de nosotros. Es fundamental que podamos entender, como creo que ya lo dijimos, que cualquier realidad espiritual que podamos compartir, primero, es válida si se comparte desde la medida del Señor y podemos compartir esa medida que es real de Cristo en nuestros corazones, pero cuando estemos compartiendo realmente sabemos que lo que estamos dando, por así decirlo, es un abrebocas, lo que estamos dando es algún brillo, algún resplandor del Señor que quiere traer de su luz y de su conocimiento, pero que esto pueda servir, ¿ok? Como una motivación divina, como una motivación del cielo para que en nuestra alma se siga incrementando más y más esa hambre y sed de justicia, ese deseo verdadero por conocer más y más al Señor de una manera íntima, interna y eterna, y entonces de esa manera poder seguir experimentando este crecimiento que es el que el Señor desea. Bueno, entrando ya en materia,
tenemos que identificar en cuanto a este aspecto de la obra, lo que el Señor hace a través de nosotros, como la misma expresión lo indica, es el Señor el que lo hace. O sea, así como Él hizo por nosotros lo que hizo, y así como hace en nosotros lo que hace, pues también Él es el responsable de hacer por medio o a través de nosotros lo que Él desea hacer. No es que esto tiene un fundamento o una fuente en nosotros como humanos, como hombres, porque entonces sería la obra de nosotros y ya no sería la obra del Señor. Eso es importante Apóstol, hacerlo. Sí, apóstol, y sabes que esa verdad, perdón la interrupción, esa sí. verdad que estás diciendo, a mí me ha marcado desde la última vez que estuvimos sentados allí en Renuevo Genuino compartiendo, porque un día dijiste, o edificamos y hace Dios por medio de nosotros, o un día nos presentaremos como una banda de discípulos, Exactamente. discípulos nuestros, y esa es una verdad que tenemos que digerir y tiene que producir descanso, sobre todo en los edificadores. Adelante, Así es. apóstol. Así es, definitivamente. Entonces, me gustaría iniciar estableciendo algunos puntos que yo sé que nos van a servir como fundamento y como base para este desarrollo. Primero, efectivamente, así como el Padre tenía el deseo de darse a conocer, el Padre tiene realmente, no solamente tenía, tiene el deseo cada día de darse a conocer, que los hombres puedan verdaderamente llegar a conocerle. Bueno, el Padre estableció que a través y por medio de su Hijo, Él iba a ser conocido. ¿Ok? Con lo cual se establece ese fundamento y ese principio. Amén. Significa que aparte de Cristo, nadie puede conocer al Padre. ¿Ok? Buah. De hecho, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Es imposible volver al Padre, ir al Padre, venir al Padre, si no es por medio del Hijo. El Hijo es el camino, el Hijo es la verdad y el Hijo es la vida misma. Además de eso, el Hijo viene a ser en esencia la expresión y la manifestación viva, exacta y perfecta del Padre. El escritor de los Hebreos en el capítulo 1, versículo número 3, lo señala de la siguiente manera y lo dice así. Vamos a leer desde el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o mejor, poco más literal, en Hijo. O sea, en la persona de su Hijo, el Padre nos ha hablado, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Luego el escritor, en la inspiración divina, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea, el Hijo es el resplandor, el Hijo es el brillo, el Hijo es la refulgencia de la gloria, de la sustancia, del peso completo del Padre, y dice la imagen misma de su esencia, de su hipostasis. Dicho de otra manera, el Hijo es la expresión real y verdadera del Padre. Por eso la declaración que el Señor le hace a Felipe. Señor, muéstranos al Padre, le dijo Felipe, muéstranos al Padre, con eso es suficiente, con eso nos basta. Y la respuesta que se le dio de parte del Señor fue, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. ¿Okay? Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Cuando tú me has oído hablar a mí, has oído hablar al Padre. Cuando tú me has visto interactuar con ustedes, tú has visto interactuar al Padre. O sea, ¿acaso no crees que yo soy? Usa esa expresión, soy, del verbo ser. ¿Acaso es en mí? Las obras que yo hago, no soy yo el que las hago, el Padre que está en mí, Él hace sus obras. Entonces, vemos al Señor
maravilloso porque cuando hablaba decía, las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que yo hablo. Las Wow. cosas que yo hago no son mis cosas, sino las cosas que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Ok? Ahora, yo no he venido aquí en mi propia voluntad. Yo he venido aquí es en la voluntad de mi Padre. ¿Ok? He venido aquí para exaltar y manifestar no solo mi nombre a título personal, no, el nombre de mi Padre. Por eso les declara y les dice, cuando está haciendo una oración al Padre, le dice, Padre, yo he manifestado tu Tu nombre nombre. a los hombres. Y eso es extraordinario porque ese nombre en el original, que es la palabra onoma, ¿ok? Tiene mucho significado en el contexto griego y en el contexto donde el Señor lo está diciendo. O sea, cuando ellos hablan del nombre, están hablando primero de la persona, están hablando del carácter de esa persona, están hablando de la autoridad de esa persona, están hablando del ser de esa persona. No es un simple nombre que se dice, no. Y si lo consideramos bien, pasa así en la realidad de cada uno de nosotros. Pastora, cuando usted le mencionan el nombre de alguien, pues no se le Claro, viene simplemente el rostro de esa persona, se vienen muchas cosas alrededor de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo obra esa persona? ¿Cuánta autoridad tiene esa palabra de esa persona? ¿La seriedad que tiene o no la tiene? O sea, son muchas cosas las que se define en el nombre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Padre, yo he manifestado tu autoridad a los hombres. Yo he manifestado tu amor a los hombres. Yo he aleluya. manifestado tu carácter a los hombres. Yo he manifestado tu esencia a los hombres. Y es así. Por eso el apóstol Pablo, bajo esa revelación del Espíritu, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Invisible. Wow. ¿Cómo Dios puede ser conocido? Por medio de su Hijo. Aparte de su Hijo es imposible. Nadie ha visto jamás al Padre, dijo el Señor. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, quería establecer este ejemplo porque a través de este ejemplo identificamos que el Hijo, parte de la comisión por la que fue enviado, de la misión por la que fue enviado, es para dar a conocer al Padre. Y partiendo de ese fundamento, pastora, exactamente es la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe en esta tierra para dar a conocer al Hijo. O dicho, creo que de una manera más acertada, para que el Hijo se dé a conocer por medio de ella, Wow. para que el Hijo se manifieste por medio de ella, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Amén. cuerpo de Cristo, ¿ok? El cuerpo de Él, y Amén. Él es la cabeza de ese cuerpo, ¿ok? Total. Entonces, al ser la iglesia el cuerpo de Cristo y Cristo ser su cabeza, el cuerpo, la razón de ser del cuerpo, primero es para que sea el cuerpo de la vida de ese hijo. Y segundo, para que sea el cuerpo de las obras o de la manifestación de ese hijo. No son nuestras obras, son las obras del Hijo, las que el Padre ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Ok? Correcto. Entonces la iglesia, sí, pastora. Apóstol, perdón, perdón. Sabes que dijiste una palabra que es clave y perdón la interrupción, pero creo que en la mezcla de pactos y de diseño hemos trasladado, por ejemplo, a Noé se le dio el diseño del arca, a Moisés se le dio el diseño del tabernáculo. Harás así, conforme a estas medidas lo harás. Ahora, a la iglesia se le ha concedido en Cristo la edificación, o sea, Él directamente ya no es Moisés, ya no es Abraham, ya no es Noé, es el mismo espíritu.
Entonces allí me gustaría, y perdón, apóstol, que abriéramos ese paréntesis, porque a veces traemos cuestiones cúlticas o cuestiones del orden arónico a la verdad presente, a la vida de Cristo haciendo nosotros. Y creo que allí es importante porque si Moisés, dice la palabra, fue fiel al diseño, ¿cuánto más nosotros? Y allí en ese yo edificaré mi iglesia, en esa edificación de su iglesia por medio de su Hijo, mediante su Espíritu, allí es que me gustaría, por favor, que hicieses ese paréntesis y nos hablaras, sí, porque, sabes, te digo por esto, apóstol, porque muchas veces nos dicen, es que ustedes predican de Pablo, o sea, como si nosotros fuéramos paulinos, o como no entendiendo la función del apóstol Pablo a nosotros los gentiles. Solo eso, apóstol. Y luego continúas. Gracias, apóstol. Perfecto. Bueno, no creo, pastora, que continúe exactamente con lo que tengo porque va dirigido a eso que acabas de comentar o de preguntar. Lo que quería continuar estableciendo está íntimamente ligado por eso. Primero, si ya entendemos que nosotros como iglesia o como cuerpo estamos llamados a hacer la expresión y hacer la manifestación de la vida de Cristo, así como el Padre fue conocido por el Hijo y es conocido en el Hijo, así la iglesia tiene que ser, o el Hijo, perdón, tiene que ser conocido en la iglesia, que es su cuerpo, y tiene que ser conocido por la, o dado a conocer por la iglesia, que es su cuerpo, que esa es la razón de ser por la cual nosotros existimos. Ahora, el mismo Señor, nadie aparte de él, él mismo, cuando se le aparece a Pablo, en esa declaración hay mucha sustancia porque le dice por medio de Ananías, amado hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido primero para que conozcas su voluntad. Sabemos que la voluntad del Padre es su Hijo. Es su Hijo porque en el Hijo realmente primero habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero también el Hijo es el placer y es la complacencia del Padre. Además, todo lo que el Padre ha hecho, lo ha hecho en su Hijo, lo ha hecho por su Hijo y lo ha hecho para su Hijo. ¿Ok? Entonces, la voluntad del Padre es el Hijo. Lo que Ananías le está diciendo es, él quiere que tú conozcas a su Hijo. Por eso es lo que continúa posteriormente. Para que oigas su voz. Para que veas al justo. Es el Hijo la centralidad y es el Hijo la universalidad de la voluntad de Dios. Pero luego sigue la razón de ser del asunto. ¿Cuál es la razón de ser? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Y ahí empezamos a tocar parte de la esencia de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere a través de nosotros manifestar y dar a conocer a su Hijo a los hombres. Que la iglesia pueda ser testigo vivo de Cristo. ¿Ok? Y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Pero para ir avanzando, es importante entender esto. ¿Cómo realmente llegamos a ser testigos y ministros suyos? Bueno, primero, aquí necesitamos entender, pastora, que hay un arquitecto y hay un constructor. Hay un arquitecto y hay un constructor. Y ese no somos nosotros, es el Señor. En Hebreos capítulo 11, vamos a considerarlo allí por un instante, el versículo número 8 y leemos al 10 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí viene el punto. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor Es es Dios. Dios. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
claramente esta ciudad es la iglesia del Señor. Y esta Aleluya. ciudad tiene fundamentos. Los fundamentos los ha establecido Él, ¿ok? Empezando por el fundamento principal y supremo, que es la principal piedra del ángulo, Él mismo, Jesucristo mismo. Pero Él se define como el arquitecto y el constructor de esta ciudad, o de este cuerpo, o de esta iglesia. Ahora, ¿para qué Dios construye su ciudad? Para que su ciudad sea una expresión viva de Él, Wow. para que su ciudad le manifieste, para que todo el que toque esta ciudad, vea esta ciudad, participe de esta ciudad, vea la vida, vea la gloria del rey que reina en esta ciudad. Es Él el arquitecto y es Él el constructor. Y es muy interesante porque dice que por la fe este hombre Abraham habitó como extranjero, como si él estuviera en una tierra ajena. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si fue la tierra que Dios le dio? ¿Ok? ¿Por qué él la miró como una tierra ajena? Bueno, porque él sabía que había otra tierra. Él sabía que al final nosotros como hombres somos peregrinos en esta tierra, ¿ok? Que aquí estamos de paso, pero hay una realidad que trasciende todo lo temporal y todo lo natural. Y es Aleluya. una realidad espiritual donde Cristo lo constituye todo, donde Cristo se Aleluya. constituye como la verdadera tierra, como Cristo se constituye como el verdadero cielo, donde Cristo se constituye como el verdadero sol de justicia, como Cristo se constituye como el verdadero rey de esta ciudad. Entonces, ese es un primer fundamento. El arquitecto y constructor de esta ciudad es el Señor, es Dios mismo. Y luego en Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Luego leemos Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a encontrar ahí el versículo 6 que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, cuando entendemos esto, ¿por dónde es que quiero introducirme para que entendamos? La obra es del Señor. El diseño es del Señor. El arquitecto es el Señor. El constructor es el Señor. Porque a veces asumimos como que somos nosotros. ¿Ok? No, es el Señor. Aleluya. Nosotros somos sus instrumentos. ¿Ok? O podemos ser sus testigos vivos a los hombres. Pero siempre tengamos en cuenta esto, iglesia. La obra es del Señor. Aquí hay un arquitecto. Aquí hay un constructor y ese arquitecto y ese constructor es Dios. Y claro, puede alguien estar pensando, bueno, pero yo leí también en la escritura que dice que Pablo es el perito arquitecto, etcétera, etcétera. Bueno, en cierta medida, los colaboradores de Dios en la edificación hacen un papel de arquitectos, ¿ok? O de colaboradores en la edificación, pero lo que hay que aclarar es esto. Nosotros como arquitectos o como colaboradores de la edificación, no estamos para definir los planos de la iglesia. Los planos de la iglesia ya están hechos y ya están definidos, Amén. ¿ok? Nosotros no estamos aquí para dar patrones de cómo es que se tiene que hacer. No, ya hubo uno que estableció cómo es que se tiene que hacer. ¿Ok? Lo que a nosotros nos corresponde es en someternos cada día a la guía, dirección del Espíritu, para que el Espíritu del Señor traiga luz y claridad sobre lo que ya ha sido establecido de parte de Cristo. Porque no venimos a nosotros ahora a traer aquí la última revelación que nadie la tiene y que todo el mundo que se agarre de la silla porque se le va a volar la cabeza. No, la cabeza se va a volar. La revelación está en Cristo, es de Cristo, le pertenece a Él. Lo que cada uno de nosotros estamos llamados es a estar sujetos a esta vida del Espíritu para depender del Espíritu y que el Espíritu nos vaya guiando y que el Espíritu nos vaya direccionando. Pero el que dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta Petra, sobre este fundamento, fue el Señor Jesucristo.
¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la revelación suya en nosotros. Porque en la medida que conocemos a Cristo, en esa medida conocemos su iglesia. No podemos aspirar a que seamos unos conocedores de la iglesia del Señor sin conocer al Señor de la iglesia. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Ese es, en primera instancia, un punto importante. Él es el arquitecto, Él es el constructor, la obra es suya, Él es el que hace absolutamente todo. Segundo aspecto, Él es el que establece el fundamento. Él es el que establece el fundamento y el fundamento ya ha sido establecido y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta habló y dijo, yo he puesto en Sión por fundamento, ¿ok? Una piedra angular, preciosa, de fundamento firme, estable. El que creyera en ella no se apresure, que es lo mismo que Pablo dice aquí en Primera de Corintios 3 también, versículo 11. Oye, ya hay un fundamento que ha sido puesto. Nadie puede poner otro fundamento aparte o distinto del que ha sido puesto. ¿Okay? Entonces, Cristo es el fundamento. Y es importante que entendamos esto también. Cristo es el fundamento también de la obra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el fundamento de lo que Dios hizo por nosotros. Porque si nosotros sacamos a Cristo de esa ecuación, entonces Dios no ha hecho nada por nosotros. Porque lo que el Padre ha hecho por nosotros, lo ha hecho por su Hijo. Sin su Hijo no hay absolutamente nada. ¿Ok? Segundo aspecto, lo que Dios hace en nosotros, lo que hace hoy en nosotros. Eso que Dios hace hoy en nosotros es por Cristo mismo, por el Hijo mismo, por el Espíritu del Hijo mismo, obrando en nuestros corazones. Y tercer aspecto, lo que Dios hace a través de nosotros también tiene como fundamento a Cristo. O sea, nada de estas cosas nos tienen como fundamento a nosotros, ¿ok? Ni tienen como fundamento nuestra capacidad, ni nuestra astucia, ni nuestra sabiduría humana, ni nuestra capacidad para nosotros diseñar algo, establecer algo, crear algo. No, Señor. Aquí el único fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Luego, en Primera de Corintios 12, versículo 7, leemos estas expresiones que son muy importantes para considerarlas. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? La manifestación del Espíritu. Luego Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Okay? Y ya empezamos a ver ahí un paralelo. Es Dios dando, es Dios otorgando, es Dios concediendo su don, es Dios administrando su don, ¿ok? En los hombres. Luego, Primera de Pedro, capítulo número 4. Esta es parte de un fundamento que quiero colocar para llegar al punto donde queremos aterrizar, ¿ok? Primera de Pedro 4, versículo 10 y 11, dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pastora, no tenemos autorización divina para ministrar a otros algo que no hayamos recibido de él. No tenemos ninguna autorización de parte de Dios para darle a las personas lo que de Dios no se ha formado en nuestros corazones, lo que no es real en nosotros, lo que no ha sido ministrado por el Señor en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a darlo a otros? Estaríamos dando algo de nosotros, ya no de Cristo. ¿Ok? Bueno. Luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. No es que el apóstol Pedro esté diciendo que nosotros aprendamos a memorizar lo que está escrito en las epístolas, ¿ok?
y repitamos esto y lo tengamos como frases aprendidas, memorizadas. No, no. Pedro no está diciendo eso. Cuando él habla de hablar conforme a las palabras de Dios, entendamos, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Las Aleluya. palabras del Señor no son letra muerta, son espíritu y son vida. ¿De qué manera podemos hablar nosotros en conformidad a las palabras que son espíritu y son vida? Bueno, cuando estamos participando de ese espíritu y de esa vida, cuando estamos participando de la sustancialidad de las palabras que estamos hablando, cuando estas palabras están brotando, ¿ok? Desde lo profundo de nuestro corazón, pero ¿qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón? Bueno, la fuente de vida, la fuente de la vida. Eso fue lo que dijo el Señor. Aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De lo que está hablando es de una fuente eterna que se encuentra en el corazón del hombre y que desde esa fuente, que es Cristo el Señor, debe emanar y fluir esas palabras. Por tanto, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministre, bueno, ministre conforme al poder que Dios da, al poder que Dios da. La razón, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Amén. ¿qué nos está diciendo el apóstol? En la medida que el Hijo está siendo formado en nosotros, en la medida que el Hijo está siendo incrementado en nosotros, entonces el Hijo se manifiesta en nosotros. Y cuando el Hijo se manifiesta en nosotros, o brilla en nosotros, o resplandece en nosotros, entonces nosotros somos manifestados con Él. Y el Padre recibe gloria por Jesucristo, que está siendo manifestado por medio de su cuerpo, por medio de sus miembros. O Amén. sea, no es algo que yo haga que va a producir una gloria para Dios. No, es lo que el Señor Jesucristo hace y produce en mí y a través de mí, lo que le da gloria al Padre, porque el placer del Padre está en su Hijo. El placer del Padre no está en Arnold, en Juan, en Pedro, no. El placer del Padre está en Cristo, en su Hijo. Si eso de su Hijo es real, se forma en nosotros, toma cada día gobierno en nuestros corazones, cada expresión y manifestación de Él por medio de nosotros, pues va a ser definitivamente para la gloria del Padre. ¿Okay? Como lo dice aquí en Primera de Tesalonicenses, también encontramos esta expresión, y miren lo que dice aquí esta expresión. Segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 1, el versículo 11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿okay?, de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Claro, esto tiene que ser en nosotros y a través de nosotros, pero es Claro. Él el que lo hace, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Y todo esto por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ¿de qué forma, de qué manera Dios obra a través de nosotros o hace su obra a través de nosotros cuando el Hijo está siendo formado en nuestros corazones? Cuando el Hijo se está levantando en gobierno, en señorío y autoridad en nuestros corazones. Cuando el Hijo está haciendo su obra en nosotros, hoy, en el presente. Entonces, de esa manera, de esa forma, nosotros podemos participar
de esa obra y manifestación del Hijo en el corazón, y al participar de ello, ¿ok? Por voluntad del Señor, entonces el Padre puede ser glorificado por medio del Hijo a través de nosotros. Pablo en Colosenses capítulo 3, creo que expone algo que es muy interesante. Dice él en el versículo 4, dice, cuando Cristo, la palabra que se usa literal, da la idea de cada vez. La palabra es otan con H. En vez de cuando es cada vez. Cada vez que Cristo vuestra vida se manifieste. O cada vez que Cristo vuestra vida se ponga en evidencia en ustedes. Cada vez que Cristo vuestra vida brille y resplandezca en ustedes. Cada vez que Cristo haga eso, dice, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué esto es tan fundamental? Porque a veces, pastora, hay, bueno, un tipo de palabras o de vocabularios que tendemos a usar mucho, y a través de los años yo diría que en las últimas 2 décadas esto ha ido tomando una fuerza bastante grande, y uno escucha mucho esta expresión, la expresión de tenemos que manifestar a Cristo. Y tenemos que ser una expresión de Cristo. Y necesitamos manifestar a Cristo. Y como que si no aclaramos esto y no lo identificamos, es como que si nosotros tenemos la potestad para llegar a hacer eso. Como que un día me levanto y digo, bueno, hoy tengo que manifestar a Cristo porque ayer no lo manifesté. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que esta manifestación o expresión es un fruto. Es un fruto. Es el resultado de una obra. ¿Cuál es la obra? El Cristo formado en el corazón. Cristo incrementado en el corazón. ¿Ok? Porque en la medida que Cristo es formado en nosotros, entonces en esa medida, Él, se cumple lo que dice Pablo aquí, Él, cada vez que Él lo desee, se va a manifestar. Cada vez que Él lo desee, se va a expresar por medio de nosotros. Cada vez que Él lo desee, algo de su vida, de su realidad, de su luz, ¿ok? Empieza a tratar en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros estamos siendo participantes en esa comunión de alguna medida de la realidad de Cristo, pues ese es el espacio que el Padre ha diseñado para que ese Hijo vaya incrementándose en nosotros y vaya creciendo en nosotros. Ahora, en la medida que ese Hijo va creciendo en nosotros, entonces así Él se manifiesta, se pone en evidencia y quiere hacer lo que Él desea hacer. Porque aquí no es la voluntad nuestra, aquí es la voluntad del Señor. Aquí no es el deseo nuestro, aquí es el deseo del Señor. Y yo pregunto, ¿quién más que el Hijo, quién más que Cristo está interesado en edificar su iglesia? ¿Quién más que Él? Total. El primero que desea edificar su cuerpo es Él. Y además, sin Él no puede haber edificación alguna, de ningún tipo. Entonces, nosotros debemos de ocuparnos realmente es de que cada día nuestro corazón esté enfocado, ¿ok? Tomando aquella sombra de Génesis de labrar y guardar la presencia de Dios en nosotros. Labrar y guardar ese aparecer del Señor en nuestras vidas. Labrar y guardar ese testimonio de la luz del Señor que alumbra cada día en nosotros o de estar muy prestos y atentos a la voz del Espíritu que habla en nosotros, o a esta manifestación de gracia que se levanta cada día en nuestros corazones, ¿ok? O a esta levadura celestial que aparece en nuestros corazones para leudar cada día toda la masa de nuestro corazón. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que estar fijos, establecidos. Por eso las expresiones velad y orad tiene que ver con eso. Velad y orad. ¿Ok? No es que simplemente apartemos un día y estemos hasta las 2 de la mañana orando nosotros. No, el velar y orar tiene que ser continuo, tiene que ser constante, porque es un prestar atención continuo a esta vida del Espíritu, a esta vida de Cristo que está en nuestros corazones. Entonces,
Cuando eso lo hacemos, entonces el Señor se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, nosotros somos manifestados con Él en gloria. Y la expresión en gloria no está ahí por estar. Esa gloria es el peso completo de Dios. Esa Amén. gloria es su propia naturaleza. Esa gloria es su propia sustancia. Esa gloria es la plenitud de lo que Cristo es. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, lo que nos está diciendo es que Cristo mismo es el que primero desea, anhela y el primer interesado en que su cuerpo manifieste su vida, manifieste su gloria, manifieste su esencia, manifieste su amor, manifieste su paciencia, su fe, manifieste su gracia, manifieste su paz, manifieste su mansedumbre, su templanza, la de Él, la de Cristo. ¿A quién la va a manifestar? A los hombres, a los hombres, porque eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que el Señor desea. Ahora, un punto interesante que ahora sí corresponde a nuestra responsabilidad, está en el verso anterior, en el verso 3 de Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está diciendo, para que esta manifestación de Cristo tome realmente lugar y espacio en nuestros corazones, nosotros tenemos que ir perdiendo cada día nuestra vida. Nosotros tenemos que ir experimentando cada día la muerte en Él. En Él tenemos que ir experimentando eso. La razón, bueno, en el cuerpo de Cristo no pueden haber dos voluntades. Tiene que haber una sola voluntad. Dos El cuerpo voluntades, de Cristo, cabeza. claro, el cuerpo de Cristo no puede tener dos mentes, tiene una sola mente, que es Exacto. la mente de Cristo. ¿Ok? Tiene una sola voluntad, que es la voluntad de Cristo. O sea, si hablamos del cuerpo de Cristo, lo único que ese cuerpo va a expresar es a Cristo. ¿Ok? O sea, ese cuerpo no me va a expresar a mí, ni va a expresar mi voluntad, no, va a expresarlo a Él y va a expresar la voluntad de Él. ¿Ok? Porque si lo que yo estoy trayendo ya es una expresión mía, entonces ya eso no es iglesia, porque ya esa es mi voluntad y en la iglesia de Cristo solamente hay una voluntad, la voluntad de Cristo. Solamente hay una mente, la mente de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, es la expresión de Él, de su vida, de su esencia, de lo que Dios busca. Entonces, pastora, lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros realmente es de una manera visible y de una manera comprensible a los hombres poder manifestarles, ¿ok? Y poder darles a conocer lo que realmente Él es. Y Él ha decidido hacer eso por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Pero Aleluya. para eso, su cuerpo, que es la iglesia, ya no vive para sí. Porque en la medida que viva para sí, ya no es expresión de Cristo, ya será la propia expresión de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos tiene preso, el amor de Cristo nos tiene rodeados, ¿ok? Pensando esto, o como dice literalmente, juzgando esto, ¿ok? O sea, con la idea de un juicio en el corazón, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Wow. a eso es que se nos llama, a eso es que se nos llama, no, no simplemente en que vayamos haciendo cosas para Dios, porque yo quiero hacer esto para Dios, porque ahora me surgió esta idea para Dios. O sea, lo que tenemos que asegurarnos es que las cosas en las que estemos operando sean conforme a la voluntad del Señor. No sean conforme a la voluntad nuestra, sino sean conforme a la voluntad del Señor.
Siempre Amén. me llama la atención algo muy interesante que lo encontramos aquí en Mateo 6 y que bueno, muy poco se lee, pero es una realidad y que nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. En Mateo capítulo 7, perdón, 7, el versículo 21, vamos a considerarlo. El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Wow. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto tiene unas implicaciones muy serias, ¿ok? Pero es interesante ver cuál es la razón por la cual el Señor les está diciendo a ellos, yo a ustedes nunca No. los conocí, apártense de mí. Mm. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor les está diciendo eso? Y fíjense cómo termina el versículo, hacedores de maldad. Es decir, esta gente nunca experimentó el éxodo de la naturaleza equivocada. Nunca experimentó el éxodo, la salida Vida. de vivir en su propio yo o de perder su propio yo para realmente, como dijo Pablo, ganar a Cristo. Esta gente permaneció haciendo lo suyo propio. Esta gente permaneció viviendo su propia vida. Esta gente permaneció haciendo su propia voluntad. ¿Cuál es el gran peligro? Que aunque ellos estaban en esa condición, ellos asumían que porque hacían cosas en nombre del Señor, estaban aprobados por el Señor. Señor, Wow. no, 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 yo en tu nombre hice tal cosa, yo en tu nombre hice tal otra, y yo en tu nombre hice tal otra. Sí, pero nunca realmente esas cosas las hicieron verdaderamente en el nombre del Señor. Volviendo a lo mismo que hablé ahorita del nombre, es que el nombre define a la persona, el nombre define la esencia, el nombre define el carácter, el nombre define la autoridad de esa persona. Entonces, yo no puedo decir que estoy haciendo cosas que están siendo motivadas según mi propio yo, según mi propia conveniencia o buscando mi propio beneficio particular y decir que eso lo estoy haciendo en el nombre de Cristo. A lo sumo que use la expresión nada más, en el nombre de Cristo y ya listo, se acabó. Pero una cosa es eso y otra cosa realmente es hacerlo en su nombre. O recordamos esta declaración que dijo el Señor, si alguna cosa pidieres en mi nombre, Yo os la daré. yo os lo daré. Ah, pero en el contexto que dice, si permanecéis en mí Y mi y mis palabra. palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras en mi nombre y yo lo haré. ¿Por qué Wow. razón? Porque el nombre del Señor es su propia esencia, es su propia naturaleza, es su propia sustancia. Entonces, si estamos operando en ese nombre, estamos sujetos a Él, estamos rendidos a Él, Amén. estamos siendo gobernados por Él. Esa es la razón por la cual en muchísimas ocasiones oramos y oramos en su nombre y no recibimos. Pero Santiago dice, la razón por la que no reciben es porque piden mal, Para sus porque piden para vuestros deleites. ¿Ok? Pero Juan dice, pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Amén. sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las cosas que le hemos pedido. Porque lo que gobierna el asunto es la voluntad del Señor. Entonces, quiero dejar este pensamiento en el corazón de todos los que nos escuchan, que podamos entender. No se trata cuando
abordamos este aspecto de lo que Dios hace a través de nosotros, no se trata, amada iglesia, de lo que nosotros podemos hacer para Dios. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas cosas para Dios que no tienen nada que ver con Dios. Wow. Pero yo asumo que las estoy haciendo para Dios. No, dejemos que el que hace la obra dé las indicaciones. Permitamos que el que edifica su cuerpo y su iglesia diga cómo se edifica su cuerpo y su iglesia. ¿Ok? Wow. El próximo paso a seguir. Bueno, no tenemos que tener afugias, no tenemos que tener afanes, porque necesitamos tener algo, porque si no tenemos algo, ¿qué va a pasar? No, Él edifica su cuerpo. Estemos Aleluya. atentos a su guía, estemos atentos a su dirección, estemos atentos a su luz, seamos obedientes, prestemos atención, porque el primero, vuelvo y repito, que está interesado en que su cuerpo le manifieste es el Señor. Pero Wow. para eso el Señor sabe que tiene que edificar su cuerpo. Primero el cuerpo tiene que ser edificado para luego poder llegar a ser una manifestación de Él. Nosotros no podemos llegar a ser una expresión de nada que primero no se haya formado, pastora, en nuestros corazones. Total. Y de hecho, bueno, hay ejemplos escriturales. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la van a derramar. Y a Mm. veces queremos que las nubes derramen agua sin tener agua. No es posible. No hay manera. No, pero que yo quiero, que yo oro, que yo digo, que yo declaro que... No. Si las nubes se llenan de agua, Ay, ale. sobre la tierra la van a derramar. Pero no la van a derramar si no están llenas. No hay manera. ¿Ok? Es como la mujer. La mujer para dar a luz tiene que Tiene estar que estar embarazada encinta. y su embarazo tiene que llegar a su plenitud, donde llega el momento donde ya la criatura tiene que salir. Pero, ¿cómo hacer un parto sin embarazo? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo hacer un parto sin embarazo? No hay forma de que pueda hacer un parto sin embarazo. ¿Cómo podemos llegar a ser o querer ser una expresión y manifestación de Cristo sin que Cristo esté formado en nuestros corazones? ¿De qué manera podemos hacer eso? ¿Ok? Wow. ¿Cómo podemos ministrar la vida sin la vida? Imposible, no se puede. Entonces, que el Señor cada día pueda ir obrando cada vez más en sus corazones, que no ignoremos la obra del Señor por nosotros, que siempre esté en nuestros corazones, que el Señor cada día esté ampliando más y más esta realidad de Amén. su provisión, porque es la provisión perfecta, completa y consumada que Dios ha hecho, la obra suya por nosotros, pero tampoco podemos ignorar la obra que el Señor hace en En nosotros. nosotros. El Señor está haciendo su obra en nosotros. Wow. Y ese mismo Señor también hace su obra a través de nosotros. A veces como que queremos correr, ¿ok? Y descuidamos, ignoramos, nos distraemos de esta obra del Señor en nosotros y queremos salir a hacer nosotros algo para Dios y no es la manera como Dios opera, no es la manera como Dios funciona. Me gustaría terminar con esta expresión, pastora. El apóstol Pablo, cuando él está narrando cómo Dios inicia esta obra en él, en Gálatas capítulo 1, versículo, vamos a buscarlo, creo que es 15 o 16, Pablo dice, cuando agradó a Dios, ¿ok? Me escogió de Revelar a su Hijo en mí, aquí en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, ¿ok? Y él abre ahí un paréntesis, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es impresionante porque en esas expresiones que dice, Dios es la fuente de todas.
Primero, cuando agradó a Dios, o sea, es el agrado de Dios. Dios se movió por su agrado y por su Amén, voluntad. amén. Segundo, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Quién es el que lo apartó? Dios mismo, Dios. el mismo que me agradó. Tercero, me llamó. ¿Quién lo llamó? Dios mismo. Y lo llamó por su gracia. ¿La gracia de quién? De Dios mismo. Pero luego dice, revelar a su hijo en mí. O sea, No, concreta, concreta. ¿Qué fue lo que a Dios le agradó? de Revelar a padre su a hijo su en mí. hijo. Y hoy podemos decirlo con toda la garantía que es lo que sigue agradando al Padre. Al Padre le sigue agradando revelar A a su su Hijo hijo. en nuestros corazones, porque solo a través de que el Hijo se ha revelado en nuestros corazones es como la iglesia crece y es edificada. No Wow. somos edificados porque tengamos más sillas. Teníamos 100, ahora tenemos 150. Crecimos. No, 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 no. Crecimos en número de sillas, ¿ok? Y a lo mejor en número de personas. Pero eso es una cosa. Otra cosa es el crecimiento de la iglesia. Eso es otra realidad. Wow. Pero ¿qué es lo que a Dios le agradó? Revelar a su Hijo en mí. Ahora, ¿para qué? Ahí lo dice. Para que yo le predicase entre los Gentiles. gentiles. O sea, Dios no tiene ningún afán ni está como recolectando empleados para él, para que vayan a hacerme esta labor. Yo necesito que vayan corriendo a predicar y hacer y hagan esto y hagan lo otro y hagan lo otro y no paren de hacer esto y yo necesito urgente. No, no, no estamos confundidos, amados. Dios no está en ese negocio. Dios está en revelar a su Hijo en nuestros corazones. Dios está en tratar con nuestros corazones. Dios Wow. está en que experimentemos cada día la pérdida de lo que nosotros hemos llamado nuestra propia vida. Dios está en que su reino y su gobierno crezcan en nuestros corazones. Dios Amén. está en que cada día estemos nosotros haciendo un éxodo, un verdadero éxodo de vivir en el yo, de vivir por el yo y de vivir para el yo a ya no vivo yo, sino Cristo vive en Y mí. El negocio del Padre es formar a su Hijo en nuestros corazones. Ahora, cuando eso está siendo real, Él mismo, no nosotros, Él mismo se ocupa de manifestarse a los hombres a través de nosotros, a amén. través de nosotros. Se me Así. quedaba un versículo, pastora, no quiero que se me quede. Permítame, Adelante. lo compartimos. Está en Segunda de Timoteo. Ujú. Está en Segunda de Timoteo este versículo y dice así de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Número 2. Dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, Aleluya. teniendo este sello. Conoce el Señor Los a que los que son suyos y apártese de iniquidad todo todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena oh, obra. Que bendito. más que desear y anhelar hacer cosas para Dios, que nuestro verdadero anhelo sea este, Señor, que podamos ser instrumento para tu honra, que Aleluya. podamos ser santificados en ti, útiles, qué maravillosa esa expresión, útiles al Señor, Bendito. útiles al Señor, en lo que el Señor nos ha encomendado, fieles al Señor, en Ah, lo que el Señor nos ha encomendado, no en lo que no nos ha encomendado, no en wow. lo que no nos ha mandado a hacer, no, útiles al Señor en su labor, en lo que Él nos ha encomendado y Amén. que podamos estar dispuestos siempre para toda buena obra.
Ese debe ser realmente nuestro deseo cada día para la gloria y para la honra de su nombre. Wow, wow. Apóstol, me quedé en bucle con la ciudadanía, en bucle y me quedé con la ciudadanía. ¿Cómo, es que tenemos, cómo habrá, sí, habrá, habitó como extranjero y peregrino en esa tierra? Todos los que hemos nacido después de la cruz, la iglesia, nacida, no bajo la ley dada a Moisés, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y eso también lo tendríamos que entender, esa ley del Espíritu de vida, lo que quiere es que haciendo la perfecta voluntad de Dios, que es anunciar a su Hijo y las virtudes de Él, nosotros entonces de esa manera vivamos. Es que el contraste es poderoso cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Que me vas a decir la palabra, me la vas a escribir por WhatsApp. Es cada vez que Cristo, Sí, cada dijiste, vez que Cristo vuestra vida se se manifiesta. manifieste. Y qué tremendo, porque ahí tendríamos que conocer. Por ejemplo, anoche meditábamos en Lucas 10, cuando el Señor envía a aquellos 70. Se parece mucho, dirían en mi pueblo, se parece igualito a Mateo 26. La gente cree y se gozaban cuando los demonios se les sujetaban. Pero es que el Señor no vino a hacer las obras de las tinieblas, no, las deshizo. Y vino fue a establecer su reino, su realidad, su carácter, su voluntad. Y es que todos los hombres, como dijiste al inicio de esta serie, vuelvan su corazón a Dios. Pero mientras tenemos la cabeza ocupada de qué demonio está operando allá, qué principio, estamos ignorando la vida del Hijo. Y solo en la vida del Hijo, en ese Hijo que sufrió tal contrariedad de pecadores, que se gozó en hacer esta obra perfecta, porque solamente el velo por él es quitado, el pecado fue quitado por él, la gracia es derramada por él y en él y mediante él. Y allí es que nosotros tenemos que ocuparnos de esta salvación, en conocerle a él, para que entonces bajo el conocimiento podamos comprobar y entonces él sea una delicia en nosotros, como dijiste, para que no andemos corriendo. Vamos a reprender el demonio de allá y vamos a arrebatar aquello para acá y vamos, no, seamos el olor de Cristo, seamos el conocimiento de Cristo, la expresión de Cristo. Ahí me quedé en bucle. La otra parte, si las nubes fuesen llenas. Wow. Es que el texto no necesita ni siquiera interpretación. Y vamos a, no, si la nube es llena, si tu vida está llena del conocimiento de Él, Él lo va a soltar, porque Él dice, yo envío mi palabra, que como la lluvia hace el trabajo para la cual yo la envío. Es decir, no digamos, no seamos contados como aquellos haciendo cosas, creyendo que sanando enfermos, cosas que tienen que ver con la temporalidad, porque la sanidad y la enfermedad son temporales, pero la vida que Él nos ha dado es eterna. Y ahí es donde nosotros tenemos que ocuparnos en, en escudriñar las escrituras, porque todas las escrituras dan testimonio de Él. Todas las escrituras dan testimonio de su obra y no estarnos nosotros congregando por ahí con Pepito y Juanito e ignorándolo a Él. Es poderoso poder, como dice la palabra, deteneos en vuestros caminos. Se manda a detener a alguien que va, dirían aquí en España, a toda pastilla y se va a reventar, va a chocar, va a perder el control. Deteneos en vuestros caminos. Es así como decías, apóstol. No podemos ir corriendo por ahí, voy para allá a hacer esto y voy para allá, Señor. Primero, como dijiste, y los mismos apóstoles dieron testimonio de eso, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado y lo que palparon, o sea, lo que se nos hizo vida, Ah, de eso hablamos, porque eso amén. no lo puede callar nadie Así y es. eso es lo que tiene que ser expresado. Mire, la mujer puede o no a la hora de ir de alumbrar,
Una mujer está encinta y dice, no, hoy no voy a dar a luz porque hoy voy a la boda. Hoy voy a... No, no, no. Cuando se va a manifestar la vida, se va a manifestar la vida. Y lo hace por naturaleza. Con lo cual, amada iglesia, que has estado con nosotros y a quienes nos escucharán en diferido, detengámonos en nuestros caminos y nuestras nubes, o sea, nosotros todos, manifestemos, seamos llenos, experimentemos primero su fruto, no sus frutos, su fruto, porque su único fruto, o sea, que es Cristo en nosotros, Él es el que produce amor, gozo, paz, paciencia, de tal manera que corramos esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de eterna salvación. Bendito sea tu nombre. Pastor, apóstol, muchísimas gracias por tu dedicación, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que vamos a seguir disfrutando y abriendo espacios como estos para que la palabra corra y los corazones sean confortados y los corazones sean edificados en amor y en verdad. Qué dulce es sentarse a escuchar la palabra de gracia y de verdad. Produce gozo, descanso, seguridad. Como digo yo, te peinas si estás despelucado, te enseña, detente aquí, medita en esto. Y ese es el bien del Señor, estar en su reposo. Porque cuando estamos en su reposo y experimentamos su reposo, no estamos afanados en hacer o en hacer que el otro produzca, sino ocupándonos día a día, porque esta senda gloriosa y viva en la cual estamos caminando, ese camino que nos está conduciendo al Padre, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amada iglesia, hasta aquí hemos llegado. Apóstol, gracias. Gracias por la impartición de la palabra, gracias por la exactitud y por la sencillez. Saludos a Casa de Reino, saludos a la pastora Sandra, saludos a Barranquilla y hasta donde nos vean. Y de parte de la pastora y de parte de la pastora Lisbe, del equipo ministerial, recibe también nuestro abrazo y nuestra gratitud. Gracias, pastora. Un saludo también a todos los amados hermanos allá en Valencia y bueno, y a todos los que nos van a escuchar por el programa o nos han escuchado ahorita en vivo. Pero un fuerte abrazo y muy agradecido al Señor. Paz del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que para eso nos llamaron, para experimentar la paz del Señor. Amén. Y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, perdón. Amados, hasta aquí hemos llegado. Por favor, participe de la unidad del Espíritu, de la unidad en Cristo, y hágase uno en esa participación compartiendo ese enlace para que más y más corazones sean confortados por su verdad. Hasta aquí hemos llegado. Gracia y paz en Cristo Jesús. Gracias por prestarnos la tierra de sus corazones y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me cercaste y de todo me proveíste.